Bienvenidos a un nuevo curso de Libertia, en el cual, siguiendo con el circuito contable, vamos a estar viendo los conceptos de amortización y bienes de uso. En los siguientes puntos del temario vamos a detallar cómo configurar y realizar movimientos con los bienes de uso, cómo configurar y ejecutar el proceso de amortizaciones y su contabilidad. Y por último, estaremos viendo el informe de inventarios de bienes de uso, en el cual se podrán visualizar, por ejemplo, datos de amortización acumulada y el valor residual del bien de uso, entre otros. Para comenzar con el primer punto, entonces veremos los conceptos básicos y cómo configurar los bienes de uso en Libertia. Los bienes de uso se clasifican en categorías, subcategorías y subsubcategorías. Dentro de Libertia se denominan líneas de productos, familias y subfamilias respectivamente. Bien, para comenzar entonces con la configuración del sistema, vamos a ingresar a Libertia. En este caso utilizaremos el usuario admin Libertia, el perfil administración y nos dirigimos hacia la definición de artículos. Aquí vemos que contamos con la ventana de línea de producto, familias y subfamilias. Ingresamos a las subfamilias y a modo de ejemplo vamos a ingresar una nueva subfamilia. En este caso se va a llamar escritorios PC. Vemos que tenemos la posibilidad de ingresar una vida útil en años, en este caso vamos a ingresar 15, y un porcentaje de amortización que vamos a setear en 10. Podemos elegir una familia, escritorio y oficina. Bien, guardamos y ahora nos quedaría hacer la creación del artículo. Vamos a dar de alta un nuevo artículo. En este caso se va a llamar mesa PC, el cual va a ser de la subfamilia escritorios PC. Vamos a hacer configuración de la categoría del impuesto, unidad, y aquí vemos que podemos seleccionar el tipo de artículo. Para poder distinguir los bienes de uso de otro tipo de artículo, seleccionamos el valor bienes de uso y vemos que se nos habilitan los campos vida útil y porcentaje de amortización. Vemos que estos campos, al seleccionar la subfamilia escritorio de PC, inmediatamente se heredan los valores que habíamos ingresado anteriormente. Estos valores igualmente pueden ser modificados dependiendo de las necesidades de cada caso. Vamos a dejarlo como estaban a modo de ejemplo. También vemos que el checkbox de comprado está habilitado y el checkbox de vendido no debe estar habilitado, ya que estos artículos no deben ser vendidos. Bien, guardamos. Y ya casi tenemos el artículo configurado. Ahora lo que debemos tener en cuenta es que para poder
llevar un control de las amortizaciones o depreciaciones de cada artículo, tenemos que poder identificar a cada uno de ellos de forma única. Esto se logra en Libertia configurando un número de serie como una instancia de un conjunto de atributos. Nos referimos a una instancia ya que pueden existir varias mesas de PC distintas y que fueron adquiridas de forma diferentes en diferentes tiempos y por lo tanto el costo varía. Además del número de serie, en el conjunto de atributos se deben asignar de forma obligatoria los campos de fecha de alta, fecha de baja y costo del mismo. Adicionalmente va a ser posible crear atributos propios como pueden ser el número de serie del fabricante, la patente, en caso de que el bien de uso sea un auto, etc. Bien, vamos a ver cómo configurar el conjunto de atributos en Libertia. Para esto ingresamos con el perfil de compras, iniciamos una nueva instancia de Libertia, perfil de compras, nos dirigimos hacia los atributos del artículo. Aquí vamos a ver que tenemos la ventana conjunto de atributos, ingresamos y vamos a crear un nuevo conjunto de atributos. En este caso le vamos a poner como nombre amortizaciones. Vamos a chequear que vamos a manejar un número de serie por lo que veníamos comentando antes para poder identificar cada una de las instancias de forma única. En el control de número de serie vamos a tener que crear un nuevo control para el número de serie. Esto lo podemos hacer utilizando la funcionalidad de zoom. Nos va a llevar a una nueva ventana en la cual crearemos el nuevo control de número de serie. En este caso le vamos a poner número de serie amortizaciones y nos va a indicar que el número de inicio del mismo va a ser 100. Vamos a tener un incremento de 1 y la siguiente secuencia a entregar va a ser 100 la primera vez. Aquí va a estar cuál va a ser el próximo número a completar. Guardamos. Ya podemos cerrar esta ventana, actualizamos y seleccionamos el número de serie amortizaciones. Este número de serie va a ser obligatorio, tipo de obligatoriedad siempre obligatorio y guardamos. Bien, ahora vamos a ir creando cada uno de los atributos obligatorios que habíamos mencionado. Para esto vamos a la pestaña de uso de atributo. En el campo atributo podemos utilizar la función de zoom nuevamente, la cual nos va a llevar hacia la ventana de atributos y aquí comenzar a crear cada uno de los atributos obligatorios que habíamos mencionado. Por ejemplo, fecha de alta, la cual va a ser de tipo fecha, solo lectura y pertenece a una instancia de atributo. Guardamos, creamos un nuevo atributo, fecha de baja, también tipo fecha, va a ser solo lectura y es una instancia de atributo. Guardamos y por último el atributo costo, el cual va a ser un número, va a ser una instancia de atributo, pero no lo ponemos solo lectura, ya que va a poder ser modificado
dependiendo ciertas condiciones al momento de tener algún movimiento con el bien de uso. Lo veremos más adelante. Bien, una vez creado esto, guardamos, podemos cerrar la ventana, actualizamos y vamos ingresando cada uno de los atributos como se indicaba en los atributos obligatorios. Fecha de alta, consecuencia 10, guardamos, creamos uno nuevo, fecha de baja, consecuencia 20, guardamos, creamos uno nuevo, costo, consecuencia 30 y guardamos. Aquí si tuviéramos algún otro atributo propio, como habíamos dicho la patente o un número de serie, se podrían ir creando y deberían llevar la secuencia 40, 50 y así todos los que necesitemos. Bien, siguiendo con el ejemplo, entonces ya podemos dar por terminada la configuración del conjunto de atributos. Cerramos, salimos del Liberty en perfil de compras y nos dirigimos hacia los artículos que estábamos con el perfil de administración. Actualizamos y ahora vamos a ver que tenemos el conjunto de atributos amortizaciones. Lo seleccionamos, guardamos y listo. Ya tendremos configurado nuestro artículo como un bien de uso y podríamos comenzar a hacer los movimientos que veremos a continuación. Bien, para el movimiento de bienes de uso vamos a ver las dos operatorias posibles para el ingreso de mercadería. Estas son por compra o por otros ingresos. Vamos a ver que esta alta y baja de mercadería se realiza desde remitos y entradas-salidas simples, así como también vamos a ver cómo al momento de tener el remito creado se van a poder identificar cada uno de los artículos de forma única a través de su número de serie. Para comenzar con la parte de compras, vamos a crear un remito en base a la factura o pedido desde el botón crear desde el remito. Vamos a completar ese remito para verificar cómo se crean cada una de las instancias y vamos a ver cómo el costo se completa con el valor colocado en el precio de la línea o factura del pedido relacionado. Entonces, para continuar con el ejemplo, vamos a crear una factura para luego poder crear el remito correspondiente. Para esto nos dirigimos una vez más a Libertia, compras, factura proveedor. Vamos a realizar una factura de proveedor. Vamos a poner punto de venta, algún número de comprobante, ingresamos una entidad comercial, guardamos y vamos a ubicar el artículo que habíamos creado anteriormente como bien de uso. Aquí lo que vamos a tener que completar es la cantidad. Vamos a hacer un ejemplo de 6. Un precio. Vamos a poner que cada una de las mesas nos ha salido 450 pesos. Y guardamos. Vemos que tenemos completada entonces una línea de la factura por un total de 2.700 pesos. Vamos a la factura, la completamos y listo, tenemos la factura completa por
6 mesas para PC. Tenemos completa la factura, por lo que ahora vamos a ir a remitos. Y vamos a proceder a crear el remito correspondiente a esa factura. Para esto vamos a decir que es un remito de entrada, la entidad comercial. Guardamos para poder utilizar la funcionalidad de crear desde. Ingresamos, por ejemplo, el número de comprobante de la factura. A ver. Ahí están las dos facturas, había otra creada anteriormente. Vamos a seleccionar la que creamos recién. Seleccionamos las 6 mesas. Y si vamos a la línea del remito, vamos a ver que tenemos una única línea con las 6 mesas ingresadas en el remito. Bien, ahora lo que vamos a hacer es completar el remito. Y una vez completado, nos volvemos a dirigir a la línea del remito. Y ahora, como vemos, tenemos 6 líneas creadas, una por cada una de las mesas, de las cuales se van a poder identificar por su instancia del conjunto de atributos. Por ejemplo, esta es la 104, 105, 106, 107, 108, 109. Bien, así es como se ingresa mercadería por medio del sistema de compras, creando un remito y viendo cómo al completar ese remito se obtienen las instancias de los bienes de uso bien diferenciadas. Por último, vamos a ver cómo ingresar mercadería a través de otros ingresos. Este ingreso se realiza a través de la ventana entradas y salidas simples. Hay que ingresar como perfil gestión de almacenes. Vamos a ver que al igual que en los remitos, al momento de completar la entrada y salida simple, se van a crear automáticamente cada una de las instancias con su respectivo número de serie. Y en este caso, como no tenemos una factura o pedido asociado, no tenemos forma de derivar el costo del artículo, por lo que se va a tener que ingresar de forma manual. Para hacer el ingreso de mercadería en Libertia, entonces ingresamos con el usuario admin Libertia. Utilizamos el perfil gestión de almacenes. Nos dirigimos hacia la ventana de entradas y salidas simples. Creamos un nuevo registro indicando a qué almacén. Indicamos algún motivo, por ejemplo una donación, ya que este tipo de entradas y salidas siempre no tienen asociado ninguna factura ni ninguna orden de pedido. Guardamos. Vamos a la línea e ingresamos el artículo. En este caso es mesa PC. Indicamos una cantidad, 4 por ejemplo. Y como no tenemos forma de inferir el costo, lo debemos ingresar a mano. Por ejemplo, 450 pesos. Guardamos. Y vemos que tenemos una única línea con la cantidad de 4 mesas. Volvemos al movimiento. Completamos. Y una vez completado el movimiento, volvemos a verificar las líneas. Y en este caso tenemos 4 líneas, donde cada una de ellas tiene un artículo mesa PC. Y en cada artículo se puede diferenciar por su número de serie del conjunto de atributos. Bien, ahora nos quedaría realizar la baja de una de estas instancias. Para esto es muy sencillo, lo que debemos hacer es indicar la instancia a dar de baja y luego completar la entrada-salida simple para que se refleje la salida del bien de uso.
Por esto vamos a la pestaña del movimiento, seleccionamos la creación de un nuevo registro. En este caso, por ejemplo, le vamos a dar un motivo de merma, guardamos, nos dirigimos hacia la línea, seleccionamos el artículo a dar de baja, y como lo que se va a dar de baja es una instancia concreta, lo que necesitamos hacer es indicar cuál sería esa instancia. Seleccionamos de todas las instancias existentes de ese artículo, por ejemplo esta, indicamos la cantidad 1 y guardamos. Vamos hacia el movimiento, completamos y ya tenemos dado de baja ese artículo. Continuando con el temario, vamos a seguir por las amortizaciones. Vamos a ver cómo se configuran. Esto es muy sencillo, se realiza desde la ventana método de amortización, en la cual vamos a indicar cuáles van a ser todos los métodos posibles para realizar las amortizaciones, y luego desde el esquema contable vamos a seleccionar cuál de todos esos va a ser el que utilice nuestra compañía. Para esto vamos a Libertia, abrimos una instancia con el perfil de administración, nos dirigimos hacia la ventana métodos de amortización, en la cual vamos a crear un nuevo registro que sea el procesador de amortización lineal. Le vamos a poner un nombre, lineal anual por ejemplo, en donde el periodo de aplicación va a ser anual, podría ser mensual, en este caso lo dejamos anual, guardamos y nos dirigimos al esquema contable para configurarlo en nuestra compañía. Aquí tenemos el método de amortización que vamos a utilizar, lineal anual que acabamos de crear, y lo guardamos. Bueno, con estos simples pasos ya tenemos configurado el método de amortización para nuestra compañía. Lo que nos resta ahora es la ejecución y anulación de las amortizaciones. Las amortizaciones se ejecutan desde la ventana amortizaciones, se realizan por periodo de aplicación. Para cada periodo se debe crear nuevo registro de amortizaciones donde el periodo anterior obligatoriamente tuvo que haber sido ejecutado, y vamos a ver que la anulación de las amortizaciones se realiza desde el botón eliminar amortización, teniendo en cuenta que solo es posible cuando el ejercicio está abierto. Continuando con el ejemplo, nos vamos a dirigir a la ventana amortizaciones, vamos a indicar el año del periodo que queremos ejecutar la amortización, guardamos, ejecutamos el proceso, comenzamos, y luego vamos a ver que dentro de las líneas de amortización vamos a tener todos los bienes de uso que habíamos ingresado, tanto siguiendo el circuito de compras como los que hicimos por entradas y salidas simples. Y vemos el monto de amortización, valor residual y toda la información referente a la amortización. Para poder eliminar una amortización, como habíamos dicho, el periodo debe estar activo. Con el botón eliminar amortización podríamos eliminarla, y de ser necesario podríamos volver a ejecutarla para el mismo periodo. Año 2014, guardamos, procesamos y volvemos a ver en las líneas que tenemos todos los bienes de uso y su amortización. Bien, ahora nos quedaría ver la parte de contabilidad de las amortizaciones. Vamos a ver que la configuración se realiza en 3 lugares. En primera instancia en el esquema contable, en donde se indican las cuentas por defecto para todas las subfamilias que vayamos creando. Luego se pueden configurar las cuentas contables para cada subfamilia en particular,
Y por último, se va a poder especificar las cuentas contables para artículos particulares. Bien, vamos a ver esto en Libertia. Ingresamos con el perfil de administración. Nos dirigimos hacia el esquema contable. Y en la pestaña predeterminados vamos a ver que existe la cuenta contable de amortización y la cuenta realizada de amortización. Serían las dos cuentas contables configuradas para las amortizaciones. De la misma manera, en las subfamilias, pestaña contabilidad, vamos a ver que al crearlas heredaron esas cuentas contables que estaban en la parte de por defecto del esquema contable. Y por último, para el artículo, vamos a ver que también en la pestaña de contabilidad ha heredado las cuentas de amortización. Aquí se podrían cambiar de ser necesarios. Bien, con esto concluimos todo lo que es ejecución y anulación de amortizaciones, cómo fue su configuración y la parte de contabilidad. Ahora nos quedaría ver solamente el informe de inventarios. Este informe, dado una fecha, nos permite realizar el cálculo de las amortizaciones, mostrando varios datos, entre ellos la amortización acumulada, la amortización al final del ejercicio, el valor residual, entre otros. Para ejecutar este informe en Libertia nos debemos dirigir al informe de inventarios de bienes de uso que se encuentra dentro de la carpeta de amortizaciones, donde vamos a poder determinar la fecha en la que se quiere realizar el informe, y además podemos agrupar todos los artículos según su fecha de alta para que nos aparezcan en una sola línea. Ejecutamos el informe. Y se nos presenta en el siguiente formato, tal cual lo vimos anteriormente. Bueno, con esto damos por finalizado el curso de amortizaciones y bienes de uso.